Hay momentos en que el cielo parece más silencioso de lo normal, no porque las estrellas hayan desaparecido, sino porque algo dentro de nosotros desacelera lo suficiente como para percibir la vastedad. Imagina mirar el cielo nocturno sin la prisa de entender, sin la urgencia de descifrar, solo mirar. En ese instante, la pregunta surge casi sola, sin esfuerzo. ¿Qué estamos viendo realmente cuando miramos al universo? ¿Será que nuestros ojos alcanzan la realidad o solo una pequeña fracción cuidadosamente filtrada por el tiempo, la distancia y la mente humana? Tal vez ya haya sentido esa inquietud, la sensación de que hay algo inmenso delante de nosotros, pero que nunca se entrega por completo, como si el universo se mostrara solo lo suficiente para despertar preguntas, nunca lo bastante para cerrarlas. Carl Sagan solía recordar que observamos el cosmos desde un punto diminuto en el espacio y desde un instante casi insignificante en el tiempo. No hay privilegio en esa posición. No hay un punto de observación especial. Somos apenas un fragmento del propio universo, intentando, con instrumentos limitados y una mente finita, comprender aquello que lo excede por todos los lados. Cuando apuntamos telescopios al cielo, ampliamos nuestros sentidos, pero no trascendemos nuestra condición. La tecnología extiende el alcance de los ojos, pero no elimina las fronteras de la interpretación. Cada imagen capturada, cada dato recolectado, pasa inevitablemente por filtros humanos, modelos, teorías, expectativas, lenguaje. Stephen Hawking decía que nuestras teorías no son el universo en sí, sino mapas aproximados, intentos elegantes de describir algo que nunca se ofrece entero. Un mapa puede ser útil, puede orientar, puede reducir el miedo a lo desconocido, pero nunca sustituye el territorio real. Existe una incomodidad silenciosa en esa constatación, la de percibir que, incluso rodeados de instrumentos sofisticados, todavía observamos el cosmos como quien mira a través de una rendija. Vemos galaxias, radiaciones antiguas, movimientos sutiles del espacio, pero siempre queda la duda. ¿Cuánto del universo permanece invisible, no por estar demasiado lejos, sino por escapar a nuestras propias categorías de pensamiento? ¿Cuánto no vemos porque todavía no sabemos cómo mirar? Tal vez el cielo nocturno no sea una promesa de respuestas, sino un espejo de las fronteras del saber humano, un recordatorio sereno de que conocer no es poseer y observar no es dominar. Mirar al universo puede ser menos sobre acumular certezas y más sobre aprender a convivir con preguntas profundas sin ansiedad. Y si en lugar de buscar en el cielo soluciones finales, aceptáramos la invitación más sutil que nos ofrece, la de contemplar nuestros propios límites con honestidad, silencio y respeto. Existe una inquietud discreta, casi difícil de nombrar, cuando percibimos que todo aquello que llamamos universo conocido cabe dentro de un contorno que no elegimos, un límite silencioso, impuesto no por paredes físicas, sino por la propia estructura del espacio y del tiempo. Ese contorno se llama horizonte observable. No marca el fin del universo, marca apenas hasta donde la luz ha podido viajar desde el inicio de la expansión cósmica. Todo lo que está más allá no está ausente, simplemente no ha llegado hasta nosotros. Es común imaginar que, con telescopios más potentes, algún día lo veremos todo. Esa idea trae cierto consuelo, la sensación de que lo desconocido es solo provisional. Pero la realidad es más sutil. El espacio se está expandiendo, y esa expansión no ocurre como objetos alejándose dentro de un escenario fijo, sino como el propio escenario estirándose. Hay regiones del cosmos que se alejan de nosotros más rápido de lo que la propia luz consigue recorrer. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánta tecnología se cree, esas regiones jamás podrán ser vistas, ni siquiera en principio. Hay algo profundamente perturbador en esa constatación. Partes enteras del universo existen sin nunca afectarnos, sin jamás intercambiar información con nosotros, sin nunca dejar rastros en nuestros instrumentos, no porque estén escondidas, sino porque la estructura del cosmos no permite ese encuentro. No están esperando ser descubiertas, simplemente siguen su curso, ajenas a nuestra curiosidad, indiferentes a nuestras preguntas, silenciosas por naturaleza. Esto provoca un cambio sutil en la forma en que nos situamos en la realidad. No somos habitantes de un universo totalmente accesible, sino de una burbuja cósmica limitada por leyes que no negocian. Todo lo que sabemos, todo lo que medimos, todo lo que imaginamos, ocurre dentro de ese horizonte. Y aún así, incluso dentro de él, ya sentimos vértigo, ya sentimos exceso,
ya sentimos incompletud. Tal vez esa sensación no sea extraña a la experiencia humana. Vivir es, de cierto modo, habitar horizontes que nunca elegimos. Hay aspectos de la existencia que permanecen fuera de alcance, no por falla personal, sino por estructura, como alguien en un barco rodeado por una niebla infinita. El mar existe mucho más allá de lo que los ojos consiguen ver, pero la vista solo alcanza unos metros hacia adelante, no porque el océano termine allí, sino porque la niebla impone un límite infranqueable. El universo observado es así, un paisaje parcial, envuelto por un desconocido que no se disuelve con el tiempo. Esa percepción puede generar angustia, pero también puede ofrecer una forma inesperada de alivio. Si ni siquiera el cosmos es totalmente accesible, tal vez la exigencia de comprenderlo todo, dentro y fuera de nosotros, sea una expectativa excesiva. Tal vez vivir no sea alcanzar el todo, sino aprender a existir con lucidez dentro de un horizonte inevitablemente limitado. Hay algo profundamente contraintuitivo en la forma en que el universo se deja observar. Cuando miramos al cielo, la sensación inmediata es de presencia. Las estrellas parecen estar allí, sucediendo ahora, coexistiendo con nosotros en el mismo instante. Pero esa impresión es una construcción de la mente humana, acostumbrada a asociar visión con simultaneidad. En el cosmos, ver no significa compartir el mismo tiempo. Ver significa recibir ecos antiguos, señales que viajaron durante millones, a veces miles de millones de años antes de alcanzar nuestros ojos. La luz no es instantánea, lleva consigo una historia. Cada punto luminoso en el cielo es un mensaje retrasado, una información que partió cuando la Tierra aún ni existía, cuando la vida era apenas una posibilidad distante, cuando nuestra propia galaxia todavía se estaba reorganizando. Mirar lejos en el espacio es inevitablemente mirar hacia atrás en el tiempo. No existe un retrato del universo en estado presente, existe solo un archivo cósmico en permanente desfase. Eso crea una paradoja silenciosa. El universo que observamos nunca es el universo como es ahora, sino como fue, y el universo como es ahora jamás podrá ser visto por nadie, en ningún lugar, porque en el instante en que la luz parte, el presente ya se convierte en pasado. El ahora cósmico es siempre inalcanzable, siempre se escapa, siempre se adelanta un paso a la observación. Ese desfase no es solo un detalle técnico de la astronomía, toca algo más profundo en la forma en que comprendemos la realidad. Vivimos con la intuición de que estamos insertos en un presente compartido, pero el cosmos nos muestra que el tiempo no es un escenario único y sincronizado. Cada región del universo vive su propio ritmo, su propia secuencia de acontecimientos, su propio ahora inaccesible para las demás. Tal vez eso explique parte del extrañamiento que sentimos al contemplar imágenes astronómicas. Hay belleza, pero también una sensación de distancia emocional difícil de explicar. Estamos mirando algo real, pero que ya no existe de la misma forma. Estrellas que vemos pueden haber colapsado ya, galaxias pueden haber cambiado de forma, mundos posibles pueden haber surgido y desaparecido sin nunca saber que fueron observados. El cielo nocturno, entonces, deja de ser solo un espectáculo visual y pasa a revelarse como un gran archivo en retraso continuo, un registro fragmentado de la historia del universo, donde cada punto de luz es un recuerdo, no una presencia. Esa percepción puede causar vértigo, puede provocar la sensación de que todo está siempre un poco fuera de alcance, un poco desacompasado, un poco atrasado, pero tal vez ese mismo desfase también dialogue con la experiencia humana más íntima. ¿Cuántas veces sentimos que vivimos rodeados de memorias, expectativas y ecos del pasado, intentando alcanzar un presente que nunca se estabiliza por completo? El universo, en ese sentido, no solo refleja nuestra condición, la amplía a escala cósmica, muestra que el desfase, la ausencia de un ahora absoluto, no es una falla
de la percepción humana, es parte de la propia estructura de la realidad, y si el tiempo del universo no tuviera prisa, precisamente porque nunca se ofrece entero, y si esa distancia inevitable entre observar y vivir fuera un recordatorio silencioso de que existir no es coincidir con todo, sino aprender a habitar el intervalo entre lo que fue, lo que se percibe y lo que jamás será plenamente alcanzado. Existe un momento sutil, casi incómodo, cuando percibimos que aquello que vemos en el universo no representa la mayor parte de lo que existe. Las estrellas, las galaxias, las nubes de gas brillando en imágenes astronómicas, todo eso compone solo una fracción muy pequeña del contenido cósmico. La sensación inicial suele ser de extrañeza, como si el universo estuviera, de algún modo, engañándonos. Pero no se trata de ocultación, se trata de estructura. La mayor parte del universo no emite luz, no refleja luz, no interactúa con la materia de la forma a la que estamos acostumbrados a percibir. A eso lo llamamos materia oscura, no porque sea oscura en el sentido común de la palabra, sino porque permanece invisible para nuestros instrumentos ópticos. No se muestra, no se presenta, solo ejerce influencia. Su presencia se infiere por efectos gravitacionales, por movimientos inesperados, por comportamientos que no se explican solo con aquello que conseguimos ver. Hay algo profundamente inquietante en ello. No solo porque lo invisible domina el universo, sino porque lo hace de manera silenciosa, constante y estructural. La materia visible, todo aquello que forma estrellas, planetas, cuerpos, historias, es la excepción, no la regla. Aquello que ilumina el cosmos es una minoría delicada, casi frágil, sostenida por una base invisible que nunca se revela directamente. Esa constatación confronta un deseo humano muy antiguo, el de que la realidad sea, en su mayor parte, accesible a los sentidos. El universo, sin embargo, parece operar de otra forma. No se organiza en torno a lo que puede verse, sino en torno a lo que actúa. Lo invisible no es un detalle misterioso a resolverse pronto, es el telón de fondo permanente sobre el cual todo lo que vemos sucede. Tal vez por eso, tantas imágenes del cosmos provoquen, al mismo tiempo, fascinación y una leve incomodidad emocional. Estamos mirando un paisaje incompleto, sabiendo que casi todo lo que lo sostiene permanece fuera del campo visual. Es como caminar por una ciudad de noche, percibiendo solo las luces encendidas en las ventanas sin jamás ver la estructura entera de los edificios, las calles ocultas, los espacios vacíos entre un punto iluminado y otro. Las luces sugieren vida, pero no cuentan la historia completa. El universo funciona de forma similar. Las galaxias que vemos son como islas luminosas en un océano invisible. Sabemos que ese océano está ahí porque moldea los movimientos, mantiene las estructuras cohesivas e influye en las trayectorias, pero no se ofrece a la observación directa, no se deja fotografiar, no se convierte en imagen, solo sostiene. Esa invisibilidad estructural desafía algo profundo en nosotros, el impulso de comprenderlo todo, de cerrar el mapa, de llenar cada vacío con una explicación concreta. Pero tal vez el universo nos recuerde constantemente que existir no significa verlo todo, que hay capas de la realidad destinadas a permanecer silenciosas, no como provocación, sino como condición. Y si esa lógica también atravesara la experiencia humana, ¿cuántas fuerzas invisibles sostienen una vida sin volverse plenamente conscientes? ¿Cuántos procesos internos, memorias, afectos y estructuras emocionales moldean trayectorias enteras sin volverse visibles? El cosmos, al revelar que la mayor parte de sí es invisible, tal vez no nos esté alejando de la comprensión. Tal vez nos invite a reconocer que lo esencial no siempre se muestra, y aún así sostiene todo. Desarrollo. En algún momento, casi sin darnos cuenta, surge la expectativa de que la ciencia exista para cerrar preguntas, como si cada ecuación, cada teoría y cada gráfico fueran pasos firmes hacia una explicación final capaz de disolver toda incertidumbre. Esa expectativa no nace de la ciencia en sí, sino de una necesidad humana profunda de estabilidad cognitiva. El universo, sin embargo, no parece cooperar con ese deseo. Permite descripciones, pero resiste cierres. Los modelos científicos son construcciones cuidadosas, fruto de observación rigurosa, matemática precisa y diálogo constante con los datos. Funcionan,
predicen fenómenos, organizan el caos aparente, pero no se confunden con la realidad que intentan describir. Stephen Hawking recordaba que una teoría es siempre una aproximación útil, nunca el retrato definitivo del universo, no porque falte inteligencia o esfuerzo, sino porque la propia realidad parece exceder cualquier estructura conceptual que intentemos imponer. Hay una diferencia sutil, pero crucial, entre comprender y dominar. La ciencia moderna no avanza eliminando misterios, sino aprendiendo a convivir con ellos de forma honesta. Teorías cosmológicas coexisten con lagunas sin colapsar, porque no prometen completitud, aceptan lo inacabado como parte del proceso. Esa postura, lejos de debilitar la ciencia, la vuelve más sólida. Un sistema que reconoce sus límites es más estable que aquel que finge no tenerlos. Aún así, existe un malestar silente cuando percibimos que ni siquiera las teorías más elegantes ofrecen un suelo definitivo. El Big Bang describe la expansión inicial del universo observable, pero no explica qué hubo antes. Y tal vez ni tenga sentido hablar de antes. La gravedad funciona con precisión en muchas escalas, pero entra en conflicto con la mecánica cuántica en los extremos. La energía oscura acelera la expansión del cosmos, pero su naturaleza permanece desconocida. Los modelos funcionan, pero no cierran. Tal vez el error esté en esperar que cierren. El deseo de explicaciones finales muchas veces no nace de curiosidad científica, sino de ansiedad emocional. La idea de un universo totalmente explicable ofrece la ilusión de control. Cuando esa ilusión se deshace, surge la sensación de vértigo. Pero ese vértigo no es señal de fracaso intelectual. Puede ser en realidad señal de madurez existencial. Reconocer que el conocimiento es siempre parcial no disminuye la ciencia, humaniza nuestra relación con ella. Hay algo profundamente simbólico en los antiguos mapas del mundo, regiones costeras detalladas, rutas conocidas, nombres precisos y, más adelante, áreas en blanco acompañadas de anotaciones vagas, a veces poéticas, no porque los cartógrafos fueran ingenuos, sino porque sabían dónde terminaba el conocimiento. Esos vacíos no invalidaban el mapa, solo recordaban que no era el territorio. Los modelos cosmológicos funcionan del mismo modo. Son mapas refinados de un universo que permanece más grande que cualquier representación. Permitan navegar, prever, comprender parcialmente, pero dejan espacios en blanco. Y tal vez esos espacios no sean fallas a corregir, sino fronteras a respetar. El hecho de que no lo sepamos todo no disminuye la ciencia, revela su honestidad, revela una postura rara en un mundo que exige respuestas inmediatas. El cosmos, al resistir modelos cerrados, parece enseñarnos algo silente. Vivir no significa poseer explicaciones completas, sino aprender a habitar un territorio donde el conocimiento avanza lado a lado con el misterio sin que uno necesite eliminar al otro. Desarrollo. Existe una suposición silente que acompaña gran parte de la forma en que hablamos del universo, la idea de que observar es un acto neutro, casi transparente, como si bastara apuntar instrumentos al cielo y registrar lo que hay allí sin interferencia. Pero esa neutralidad nunca existió. El observador humano carga consigo límites biológicos, emocionales, culturales y cognitivos que moldean profundamente aquello que se percibe y sobre todo aquello que se interpreta. Aunque los datos sean precisos, la lectura nunca es imparcial. El lenguaje que usamos para describir el cosmos es humano. Las metáforas son humanas. Las preguntas que elegimos hacer son humanas. Buscamos patrones familiares en escalas que no fueron hechas para acogernos. Buscamos intención donde tal vez solo exista dinámica. Buscamos sentido narrativo en fenómenos que no se organizan en historias. El universo no se ajusta a esas expectativas, pero nuestra mente insiste en proyectarlas. Hay una dificultad particular en aceptar que el universo no fue construido con lo humano en mente. Esa constatación provoca una fisura emocional. En escalas cósmicas no somos referencia, ni medida, ni destino. Aún así, nuestra mente intenta constantemente ocupar el centro de la escena. Cuando el universo no responde, surge la ansiedad. Cuando no ofrece significado explícito, surge la incomodidad. Y muchas veces, esa incomodidad se convierte en explicaciones excesivas, en certezas apresuradas, en narrativas que intentan llenar el vacío. El lenguaje juega un papel silente en esa distorsión. Al dar nombres,
Creamos familiaridad. Al crear categorías, sentimos control, pero el riesgo está en confundir nombrar con comprender. Llamar a algo energía oscura no vuelve su naturaleza más cercana. Describir el Big Bang no significa entender su origen último. Las palabras ayudan a organizar el pensamiento, pero también pueden crear una falsa sensación de dominio sobre aquello que permanece, en esencia, distante. Hay momentos en que el miedo al vacío se disfraza de explicación. La necesidad de cerrar cuestiones no nace solo de la curiosidad científica, sino de una inquietud emocional profunda. Lo desconocido provoca vértigo, y frente a ese vértigo, la mente busca apoyo en narrativas que traigan estabilidad, aunque sea provisional. El problema no está en construir modelos, sino en olvidar que son construcciones, no reflejos directos de la realidad. Tal vez el universo nos confronte precisamente porque no se ajusta a nuestras medidas internas. Intentar comprender lo infinito con instrumentos mentales moldeados para lo cotidiano es como intentar medir el océano con herramientas hechas para ríos. Las escalas no coinciden, las referencias fallan, y eso no es un defecto humano. Es solo un desajuste entre lo que somos y lo que intentamos abarcar. Esa percepción puede ser desconcertante, pero también liberadora. Si el observador nunca es neutral, entonces la incompletud de la comprensión no es un fracaso individual, es una condición compartida. El universo no exige que seamos capaces de entenderlo por completo, solo se ofrece tal como es, demasiado vasto para caber en cualquier mente, pero aún así lo bastante presente como para provocar preguntas profundas. Tal vez reconocer nuestras distorsiones no disminuya nuestra relación con el cosmos, tal vez la vuelva más honesta, más humana y, paradójicamente, más serena. Hay un tipo específico de frustración que acompaña la contemplación del cosmos, la sensación de que, a pesar de todo el movimiento, de toda la energía y de toda la complejidad, el universo no responde, las estrellas no explican, las galaxias no comentan su propia existencia, el espacio profundo no ofrece narrativas claras ni señales dirigidas. Ese silencio suele interpretarse como indiferencia, como si el universo simplemente ignorara la inquietud humana. Pero tal vez esa lectura diga más sobre nuestras expectativas que sobre el propio cosmos. El universo es profundamente activo. Partículas aparecen y desaparecen, campos se reorganizan, estrellas nacen, viven y mueren en ciclos que atraviesan miles de millones de años. Agujeros negros deforman el espacio y el tiempo a su alrededor. Ondas gravitacionales atraviesan el tejido del cosmos, llevando información sobre eventos violentos ocurridos a distancias casi inconcebibles. Nada de eso es silencio en el sentido físico. Lo que llamamos silencio es en realidad la ausencia de un lenguaje accesible a la experiencia humana. La mente humana está entrenada para reconocer significado mediante patrones narrativos, palabras, gestos, respuestas, causa y efecto inmediatos. El universo opera en otra escala. No se expresa en frases, sino en estructuras. No se comunica en mensajes directos, sino en regularidades profundas. Esperar que responda como un interlocutor es aplicar una métrica inadecuada a un sistema que nunca se propuso dialogar en esos términos. Ese desajuste genera una incomodidad emocional sutil. Cuando no hay respuesta, aparece la sensación de abandono. Cuando no hay explicación clara, surge la impresión de vacío. Pero tal vez el silencio del universo no sea una señal de ausencia de sentido, sino un reflejo de la vastedad de las escalas involucradas. El tiempo del universo no tiene prisa, sus procesos no se ajustan a la urgencia humana, sus gestos ocurren en ritmos que superan generaciones, civilizaciones, especies enteras. Hay algo profundamente transformador en aceptar que no todo fenómeno se traduce en narrativa. Algunas realidades existen sin necesitar explicarse. Las estrellas no necesitan justificar su luz. Las galaxias no necesitan validar su trayectoria. Simplemente siguen, sostenidas por leyes que operan silenciosamente, sin necesidad de testigos conscientes. Cuando miramos al cielo y encontramos silencio, tal vez estemos frente a una escala que no admite respuestas verbales, un tipo de expresión que no se adapta al lenguaje, pero aún así sostiene todo lo que existe. Las estrellas no dicen nada, pero su existencia organiza el cosmos, permite la formación de elementos, viabiliza la propia posibilidad de la vida. En ese sentido, el silencio no es vacío, es densidad. Es exceso de realidad en una escala que escapa a nuestra forma habitual de comprensión. El universo no nos ignora,
simplemente no explica, y tal vez aprender a coexistir con ese silencio sea una de las formas más profundas de madurez existencial. Reconocer que hay realidades que no hablan, pero aún así nos sostienen, puede aliviar la necesidad constante de respuestas y abrir espacio para una relación más serena con lo desconocido. Tal vez el silencio del cosmos no sea una ausencia a llenar, sino una presencia a reconocer, una presencia que no se traduce en palabras, sino en continuidad, en estructura, en existencia. Y tal vez, al aceptar esa escala silenciosa, algo dentro de nosotros también desacelere, permitiendo que la inquietud encuentre reposo no en la explicación, sino en la comprensión de que no todo necesita ser dicho para existir. Desarrollo. Existe un punto delicado en la relación humana con el cosmos en la que la inquietud deja de ser curiosidad y pasa a convertirse en exigencia, una expectativa silenciosa de que el universo nos ofrezca algún tipo de confirmación, una señal de centralidad, una garantía de que formamos parte de un plan inteligible, organizado de forma que nos incluya. Cuando esa confirmación no llega, surge la sensación de insignificancia, como si el silencio cósmico fuera una negación personal, pero tal vez esa lectura sea resultado de una herencia antigua. Durante mucho tiempo, aprendimos a percibirnos como el centro de las narrativas, la Tierra en el centro, luego el Sol, luego la galaxia, luego el universo observable. Con cada desplazamiento, algo se deshace internamente, no porque perdamos valor, sino porque perdemos la ilusión de privilegio. La incomodidad no nace de la vastedad en sí, sino de la ruptura de expectativas construidas a lo largo de siglos. La idea de insignificancia suele cargar un peso emocional negativo, como si ser pequeño en el espacio implicara ser irrelevante, pero esa asociación no es obligatoria. En escalas cósmicas, casi todo es pequeño. Las estrellas son pequeñas frente a las galaxias son pequeñas frente a los superclúmulos, incluso estructuras colosales se vuelven casi nada cuando se comparan con la extensión total del universo. Las escalas no coinciden, las referencias fallan, y eso no es un defecto humano, es solo un desajuste entre lo que somos y lo que intentamos abarcar. Esa percepción puede ser desconcertante, pero también liberadora. Si el observador nunca es neutral, entonces la incompletud de la comprensión no es un fracaso individual, es una condición compartida. El universo no exige que seamos capaces de entenderlo por completo, solo se ofrece tal como es, demasiado vasto para caber en cualquier mente, pero aún así lo bastante presente como para provocar preguntas profundas. Tal vez reconocer nuestras distorsiones no disminuya nuestra relación con el cosmos, tal vez la vuelva más honesta, más humana y, paradójicamente, más serena. A lo largo de esta contemplación, algo se vuelve lentamente perceptible. Observar el universo es, inevitablemente, observar solo una parte de él, una parte mediada por la velocidad de la luz, por las estructuras invisibles, por los límites del tiempo, por el lenguaje humano y por los modelos que creamos para no perdernos por completo frente a lo desconocido. Nada de eso disminuye la experiencia. Al contrario, es justamente esa mediación la que hace posible el acto de observar. Carl Sagan hablaba de la humildad cósmica no como un gesto de disminución, sino como una forma madura de pertenencia. Reconocer que ocupamos un punto pequeño en el espacio y un instante breve en el tiempo no nos borra, solo nos ubica con honestidad. Estamos hechos de la misma materia que las estrellas, pero dotados de una conciencia que sabe que no verá el todo. Y tal vez esa conciencia limitada sea paradójicamente una de las cosas más raras que el universo produjo. Stephen Hawking recordaba que las teorías científicas no son verdades finales, sino aproximaciones útiles. Funcionan, orientan, explican parcialmente, pero nunca cierran el misterio. Aceptar eso no debilita el conocimiento, eleva nuestra relación con él. La ciencia deja de ser una promesa de completud y pasa a ser un lenguaje de diálogo con un universo que no se ofrece entero, pero aún así se deja tocar por preguntas. Hay un valor psicológico profundo en aceptar la incompletud como estado permanente, la idea de que comprenderlo todo no es un requisito para existir con lucidez, que la duda no es una falla, sino una condición compartida. El universo, visto de esa forma, no se presenta como respuesta, sino como contexto. Un escenario vasto en el que la vida consciente surge, pregunta, se inquieta y aún así encuentra espacio para continuar. Tal vez comprender no sea poseer el todo, sino aprender a habitar la duda sin ansiedad. Aceptar que hay preguntas que no piden solución, sino presencia. Que el silencio del cosmos no exige relleno, sino reconocimiento.
El universo no nos ignora, simplemente no explica. Y tal vez, al aceptar eso, algo en nosotros también se aquiete. Existe una serenidad discreta en reconocer que nunca veremos el universo entero, que siempre habrá regiones inaccesibles, tiempos inalcanzables, estructuras invisibles. Esa limitación no nos disminuye, nos humaniza, permite que la conciencia exista sin la obligación de dominar, sin la presión de cerrar, sin la necesidad de convertir el misterio en amenaza. Y al final queda una pregunta silenciosa, no como desafío, sino como compañía. ¿Y si el hecho de que no lo sepamos todo no fuera un problema a resolver, sino exactamente aquello que nos hace humanos dentro de un universo que nunca se ofrece entero, pero que aún así permite que la pregunta exista?